Buenos días y bienvenidos a la clase de hoy. Esta va a ser una secuencia de dos clases sobre las vías de administración de fármacos. Hoy hablaremos fundamentalmente de las vías indirectas o mediatas. ¿Cuál será el objetivo de la clase de hoy? Primero, conocer las principales vías de administración de fármacos y después identificar las ventajas y los inconvenientes de las vías indirectas o mediatas. Revisaremos cuál es la vía de administración y cuáles son las ventajas e inconvenientes de administrar los fármacos por esta vía y no por otra, ¿de acuerdo? Veremos que hay algunos tipos de fármacos que solamente se administran por una vía. También conoceremos por qué. Ya sabéis que a mí me gusta mucho preguntaros en las clases. Bueno, entonces sí me gustaría que entre todos me dijerais qué vías de administración de fármacos conocéis. Buenos días, Alexandra, que también se incorpora a la clase. Venga, a través del chat de preguntas, por favor, y respondiéndome. ¿Qué vías de administración de fármacos conocéis? Sonia nos dice vía oral, vía tópica. Susana nos dice oral, parenteral, intravenosa, rectal. Almudena oral, Ane oral y tópica. Candelaria, Cande nos dice oral, cutánea, venosa, intramuscular. Bueno, conocemos unas cuantas. Lourdes también nos habla de la oral, parenteral, sublingual. ¿Sí? Me estoy diciendo diferentes tipos de vías de administración, pero es importante que sepamos clasificarlas. Andrés, también Andrés aporta vía oral, vía parenteral, vía cutánea, vía subcutánea. Hemos de saber diferenciarlas claramente entre vías inmediatas y vías mediatas, ¿de acuerdo? Lo primero, conocer qué es una vía de administración de fármacos. Bueno, pues llamamos vía de administración de fármacos a los puntos de entrada y también a los caminos que utiliza un fármaco para entrar en el organismo y alcanzar los lugares donde tiene que hacer su acción, que se conocen como dianas, ¿de acuerdo? El lugar donde queremos que el fármaco haga la acción se conoce como diana. Esta acción puede ser local, es decir, en el mismo sitio de su aplicación, o una acción sistémica después de su absorción. Cuando hablamos de acción sistémica se refiere a que hace efecto sobre el sistema completo, ¿vale? O sobre una parte importante de nuestro organismo. Ejemplo de acción local sería una pomada que colocamos sobre una quemadura, por ejemplo, ¿vale? Para que lo veamos claro. Antes de administrar un medicamento es importante conocer las vías de entrada, pero también es fundamental conocer 5 puntos que tienen que ser clave y que deben guiarnos siempre antes de administrar un medicamento. Hemos de recordar que nuestras funciones dentro del ámbito sanitario, los que somos técnicos en emergencias o técnicos auxiliares de enfermería o técnicos en farmacia y parafarmacia, no administraremos fármacos, pero sí ayudaremos en su administración y debemos conocer qué vías son las que se utilizan. Debemos saber si el paciente al que vamos a administrar el fármaco es el paciente correcto, ¿vale? Esto no es ninguna tontería. No podemos dar un fármaco a un paciente al que no le ha sido prescrito ese fármaco. Debemos comprobar si el medicamento es el correcto, si la dosis es la correcta, si la hora de administración es la adecuada y también si la vía de administración que estamos aplicando es la más conveniente para aplicar ese fármaco o es la vía que permite que realmente el fármaco realice su función en la parte del cuerpo donde tiene que hacerla. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Puede parecer evidente y obvio, pero no sería la primera vez que damos por error a un paciente una medicación que no es. Por tanto, recordamos estos 5 puntos que se llaman los 5 correctos. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta. Una vez que hemos comprobado que todo esto es correcto, que todo esto está bien comprobado, vamos a hablar de las vías de administración. Hemos dicho que hay vías indirectas o mediatas y vías directas, inmediatas o parenterales, ¿de acuerdo? Es lo mismo decir vía parenteral que vía directa, ¿de acuerdo?
Vía indirecta o mediata quiere decir que no hace su función inmediatamente, que le cuesta un tiempo hasta que llega a esa diana, mientras que la vía directa, inmediata o parenteral son vías directas de acción. Entre las vías indirectas o mediatas, que van a ser las que vamos a hablar hoy en la clase de hoy, el mes que viene, en el mes de marzo, haremos la segunda parte y hablaremos de las vías directas, inmediatas o parenterales. Hoy nos centraremos en las vías indirectas o mediatas. Hablaremos, pues, de la vía oral, de la vía rectal, de la vía sublingual, de la vía inhalatoria o respiratoria y de las vías tópicas, que se dividen en vía cutánea o dermatológica, vía oftálmica, vía ótica, vía nasal, vía bucal, vía vaginal y vía transdérmica. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí aclarado? Recordar los 5 puntos clave y la diferencia entre vías directas o mediatas y vías directas, inmediatas o parenterales. ¿Vale? Cuando os he preguntado sobre vías de administración, me habéis dicho algunas indirectas y otras directas. Debemos tener muy claro, muy clara y muy presente esta clasificación. Esta imagen se corresponde con una vía mediata o con una vía inmediata. Esta imagen. Según lo que hemos visto. Vía mediata es la vía oral, ¿vale? Y se corresponde con vía mediata o inmediata, Susana. Mediata, muy bien. Sí, señor, fenomenal. Vale, pues ya, todos con esa clasificación en la cabeza, genial. Vamos a hablar de vías indirectas o mediatas. Cuando se utiliza una de estas vías, el fármaco se absorbe a través de la piel o de las mucosas para ingresar en el organismo, ¿de acuerdo? A través de la piel o también a través de las mucosas. Y comenzaremos por la vía oral, que es efectivamente la vía que aparece reflejada en esta imagen. Vía oral. El fármaco, ¿cómo se introduce? A través de la boca y se traga. ¿Dónde se absorbe? En el estómago, en el intestino delgado y principalmente en el duodeno, donde pasa a la circulación general para producir un efecto sistémico. ¿Vale? Es la absorción del fármaco, no se produce ni en la boca ni en la zona de las mucosas de la boca. La digestión del fármaco se produce en el duodeno, ¿de acuerdo? Y es en este lugar donde pasará a la circulación general para producir ese efecto sistémico, porque recordar que estamos hablando de una vía indirecta o mediata. Vamos a hablar de ventajas e inconvenientes. Esta parte es muy importante. Ventajas, bueno, pues es segura, cómoda, fácil de usar y todos los pacientes la aceptamos bien, incluso los niños. No produce apenas temor ni ansiedad. Es así. Pensamos en cuando tomamos un fármaco, cuando lo tomamos por vía oral, bueno, lo tomamos y lo tenemos muy interiorizado. Es económica, ¿por qué? Porque no precisa técnicas específicas ni aplicadores concretos ni especiales que supongan un encarecimiento de su administración. Cuando nos intoxicamos por haber tomado un fármaco en cantidades excesivas o por equivocarnos en la toma del fármaco, la intoxicación se puede evitar provocando el vómito, realizando un lavado de estómago o utilizando sustancias que impidan la absorción, recordar que se produce a través del aparato digestivo. Aquí las ventajas. Inconvenientes. Es lenta. Transcurre cierto tiempo desde que tomamos esa medicación hasta que realmente hace ese efecto a nivel sistémico. Por tanto, no se utiliza nunca en situaciones de urgencia, porque tarda un tiempo. Si estamos ante una urgencia vital, no usaremos los fármacos por vía oral. Algunos medicamentos producen irritación gástrica, así es. La mala absorción de algunos fármacos en el aparato digestivo. Algunos fármacos no se absorben adecuadamente en el aparato digestivo.
el hígado lo que hace es inactivar parte del fármaco durante el proceso digestivo y produce una baja disponibilidad, es decir, no hay gran cantidad de fármaco disponible para hacer su acción. También recordar que vimos una clase sobre interacciones entre alimentos y fármacos. Existen estas interacciones que también limitan el efecto de algunos fármacos tomados por vía oral. En pacientes que tienen dificultad para tragar o disfagia, no se puede administrar, tampoco en personas inconscientes o que no colaboran y cierran la boca o tienen un problema a nivel digestivo. Tampoco se puede aplicar en casos de intervenciones de estómago, ni intestino, ni cuando hay alteraciones gastrointestinales. En cualquier alteración relacionada con el aparato digestivo no administraremos este tipo de fármacos porque hemos dicho que la absorción se hace durante en el aparato digestivo. Por tanto, si hay alteraciones, deberemos evitar esta vía de administración. ¿Vale? Seguimos avanzando. Cualquier duda, ya sabéis, ¿de acuerdo? A través del chat. Seguimos. La siguiente vía será la vía rectal. El medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar a nivel local o absorberse para producir efectos sistémicos. Hablamos de las ventajas de esta vía de administración. No es dolorosa, la absorción es más rápida que la vía oral y se indica en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y en situaciones en que el fármaco se inactiva en el estómago o en el intestino delgado, ¿vale? Inconvenientes. Es molesta e incómoda para el paciente. Por ejemplo, los niños suelen rechazarla bastante. No les gusta ni les resulta nada agradable. La absorción es irregular debido a las heces y a las bacterias intestinales. Lo mismo, el fármaco metaboliza, el hígado metaboliza parte del fármaco, por tanto hay baja disponibilidad. Cuando hay problemas de diarreas no se puede administrar y cuando hay fisuras anales o hemorroides tampoco se dificulta también su colocación. Hemos de recordar que algunos fármacos también pueden provocar un efecto local que es estreñimiento o diarrea, complicando por tanto el cuadro del paciente, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Hablamos de la vía sublingual, donde se deposita el medicamento, debajo de la lengua, donde se disuelve y absorbe pasando directamente a la circulación sistémica, evitando el paso hepático. ¿Se os ocurre alguna ventaja de esta vía, de la vía sublingual, antes de que las ponga yo? ¿Qué ventajas ofrece esta vía de administración? Algunas os las he dicho en la propia definición. ¿Qué ventajas ofrece esta vía? Por aquí nos dicen, vamos a leerlo. Nos dice Susana que evita la irritación de estómago. Lourdes indica que es rápida. Andrés, dices que llega directa a la aurícula derecha. A la aurícula derecha. María Candela nos dice que es más rápida que las anteriores. Más rápida, no se traga. No es dolorosa o molesta. Vale, vamos a verlas, ¿vale? Es fácil, como ventaja, es fácil, exactamente igual que la vía oral y permite la autoadministración. Se produce una absorción rápida, los efectos aparecen en pocos minutos. Esta sí que es una vía útil en situaciones de urgencia. No sé si alguna cosa os habéis encontrado ante una situación de una anafilaxis o una alergia muy grave. Cuando esto ocurre, se recomienda colocar la pastilla debajo de la lengua y también cuando hay problemas cardíacos. ¿Os suena? La cafinitrina. ¿Vale? Se coloca debajo de la lengua para que vaya directamente a la circulación sistémica, ¿vale? Evita el primer paso hepático, es decir, de primeras no pasará por el hígado, por tanto hay mayor disponibilidad de fármaco, ¿vale? En la sangre circulante hay mayor fármaco, por lo cual puede hacer más acción. Hemos de recordar
que pocos fármacos, como inconvenientes, ¿vale? Que pocos fármacos se pueden administrar por esta vía. Algunos tienen una cobertura concreta que no permite que se coloque y otros directamente no se pueden tomar por vía sublingual. Hay poca superficie de absorción, es evidente. No hay mucha superficie para poder absorber ese fármaco. Por tanto, se absorben pequeñas cantidades. Puede provocar irritación de la mucosa bucal y también puede aumentar la salivación y la deglución del fármaco, con lo cual conlleva una pérdida de eficacia. Si alguna vez habéis colocado una pastilla por vía sublingual, lo que nos ocurre es que empezamos a salivar y en lugar de esperar a que se absorba, acabamos tragando, con lo cual no estamos haciendo una vía sublingual pura, sino que estaremos también combinando con vía oral. Por tanto, el fármaco perderá rapidez en su administración. ¿Vale? Venga. Vamos a hablar ahora. Un segundito, perdonad, que por aquí nos hacen preguntas. Tranquila, Carolina. Perdonad, ¿me escucháis todos? Andrés me comenta que no me escucha. ¿Los demás me escucháis? Sí. Vale, un segundito. Perdonad, que voy a escribir a Andrés. Vale. Vale, ahora me ha escuchado Andrés ya. Vale, fenomenal. No había problemas de sonido, ¿eh? Estupendo. Perdonad, que tenía una... Vale, nos pregunta Susana los medicamentos que son en sobres. Cuando disolvemos un medicamento, ¿verdad? Y lo tomamos, ¿qué tipo de toma sería este medicamento? Si echamos un sobre, por ejemplo, de Ardine, de Frenadol, en un vaso y lo tomamos, ¿qué vía de administración será esta vía? ¿Quién sabe? Es vía oral. Susana, es vía oral. ¿Vale? Es vía oral. Es vía oral. Vía sublingual es aquello que se coloca debajo de la lengua. ¿Vale? Fenomenal. Venga, vamos con la vía inhalatoria o vía respiratoria. El medicamento se administra a través de la nariz o de la boca y entra como un aire inspirado alcanzando las vías respiratorias. Cuando lo administramos por nariz, alcanza fácilmente las vías respiratorias altas, ¿vale? Nariz, faringe, ¿sí? Cuando se administra a través de la boca, una mayor cantidad de fármaco alcanzará los pulmones. Vale. ¿Se os ocurre algún inconveniente de este tipo de... Os pongo una imagen, ¿vale? ¿Algún inconveniente de esta vía de administración? Y el inconveniente, ¿vale? Tiene que ver con la imagen que os he puesto ahí. Nos dice Andrés que efectivamente puede producir irritación nasal, facial, puede irritar la cara con la mascarilla, es engorroso, así es, molesta, así es, puede provocar estados de ansiedad, puede provocar heridas, vale, muy bien, muy bien. Es importante, ¿de acuerdo? Que tengáis una visión clara de cómo se administra el fármaco para ver y para interpretar también ventajas e inconvenientes. Los vemos. Ventajas, claramente. Rapidez de efectos locales y sistémicos. Entra rápidamente el aire y es rápido en su administración. El área de absorción amplia y muy vascularizada. Con dosis pequeñas se consiguen grandes efectos. Evita el efecto del primer paso hepático. Recordar que el hígado, esto es importante, ¿de acuerdo? Cuando el fármaco pasa por ese filtro hepático, se produce una baja disponibilidad del fármaco. Por tanto, todo aquello que no pase por hígado permitirá mayor disponibilidad del fármaco a nivel sistémico. Y también permite la autoadministración. Es muy importante entre las ventajas tener en cuenta la posibilidad de autoadministrarse el fármaco. ¿Sí? Vale. Inconvenientes. Irritación de la mucosa respiratoria. Muy bien. Hace falta conocer aparatos y las técnicas para administrarlo correctamente. No es posible administrarlo a dosis exactas, los efectos son de escasa duración y se puede producir reacciones adversas por la rápida absorción. Aquí no aparece
el componente emocional o que hemos hablado de ansiedad, pero también estaría, ¿de acuerdo? Seguro que recordáis algún paciente en el hospital o en el centro donde trabajéis que ante la presencia de la mascarilla se la intentan quitar porque les molesta, ¿vale? Es muy evidente, efectivamente, por ejemplo, en pacientes con demencia senil, Alzheimer o con alguna alteración cognitiva. Les molesta mucho. Perdonad, tengo alguna pregunta por aquí. Vale, nos pregunta Almudena si las personas que tienen asma, esa vía es poco o muy común. ¿Qué creéis? ¿Los asmáticos usan esta vía de administración de fármacos? Claro. Lo que pasa es que los asmáticos la mayoría de las ocasiones no usan a través de la mascarilla, sino que utilizan los inhaladores a través de la boca. Pero sí, sí, el paciente asmático es el que más utiliza, si no el que más, uno de los máximos candidatos al uso de esta vía respiratoria, inhalatoria o respiratoria, ¿vale? Así es. Vale. Y llegamos al último bloque de medicamentos de acción mediata. Y hablaremos de las vías tópicas, ¿vale? Las vías tópicas engloban estas que estamos viendo aquí, es decir, vía cutánea, vía oftálmica, vía óptica, vía nasal, vía bucal y vía transdérmica. Cada una se corresponde con el lugar de aplicación del medicamento. ¿Cómo se aplica el medicamento a través de estas vías? Pues se aplica a través de piel o mucosas. Las vías tópicas tienen un efecto local, excepto la vía transdérmica, cuyo efecto es sistémico. Recordamos las vías tópicas que son cutánea, oftálmica, óptica, nasal, bucal y transdérmica. Cutánea tendrá que ver con la piel, oftálmica con los ojos, óptica, los oídos, nasal con la nariz, bucal con la boca y transdérmica a través de la piel. ¿Qué es muy importante en la administración de fármacos por vía tópica? Pues hay que aplicarlos correctamente, porque pequeñas cantidades de estos pueden absorberse y pasar a la circulación sistémica. Hay que tener cuidado con la cantidad que se aplica, porque a veces, por ejemplo, en la vía cutánea nos ponemos a utilizar un corticoide de manera abundante y esto puede provocar, pues bueno, efectos graves en el cuerpo. En el caso de los corticoides utilizados en procesos inflamatorios de la piel, debemos tener cuidado especialmente, ¿vale? Es muy frecuente el uso de corticoides, pues bueno, cuando hay algún problema dérmico, entonces hay que tener cuidado y leer muy bien el prospecto. Pues hay medicamentos que se recomienda utilizar una cucharilla de café como máximo al día. Debemos tenerlo en cuenta, ¿eh? Vale, ¿qué ventajas ofrecen las vías tópicas? Pues que son de acción directa sobre las áreas afectadas, acción directísima, porque se coloca justo encima y son cómodos y sencillos de utilizar. Como inconvenientes, tienen poca acción en las capas profundas de la piel. Pueden provocar alergia e irritación en piel o mucosas y ciertos fármacos, como por ejemplo los corticoides, pueden alcanzar la circulación sistémica, provocando efectos no deseados. Por tanto, seamos cautelosos con su uso. Es muy importante leer el prospecto, muy importante. Nos da las claves sobre cómo se deben aplicar los fármacos. Vale, de las vías tópicas, solamente vamos a hablar de una de ellas. Las demás son bueno, sencillas, ¿de acuerdo? Un segundito, perdonar. ¿Qué diferencia entre vía cutánea y transdérmica? Preguntan Susana y Rocío casi a la vez. ¿Vale? La vía transdérmica o percutánea, el medicamento se deposita sobre la piel para que pase a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. ¿Vale? Mientras que la cutánea se extiende, ¿de acuerdo? Y el efecto tiene que ser local sobre la zona concreta afectada.
¿vale? Es la forma de colocación. En la transdérmica o percutánea se coloca sobre la piel para que pase a circulación sistémica. El destino son los capilares bajo la piel, mientras que en la vía cutánea el efecto tiene que ser local. Un ejemplo que también nos comenta aquí Candelaria, por ejemplo, los parches que se colocan son transdérmicos, ¿vale? La composición y el destino. Y también la colocación. Cuando se coloca, por ejemplo, cuando colocamos se me ocurre en el caso de las úlceras por presión, yo creo que es bastante claro. En las úlceras por presión, cuando colocamos la pomada directamente sobre la úlcera para intentar calmar la sensación de dolor, eso sería cutánea, mientras que si colocamos un parche que intenta llegar a zonas profundas de la piel, sería transdérmico. Es muy claro también, lo ha comentado Cande, en los parches, por ejemplo, de morfina. ¿Vale? El parche se coloca sobre la piel, pero el destino son los capilares sanguíneos que hay bajo la piel. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? Con ejemplos yo creo que se ve con mayor claridad. Los parches de nicotina también serían transdérmicos. En la mayoría de las ocasiones, efectivamente, la forma de dispensar el medicamento transdérmico es a través de parches o a través de vía percutánea, lo vemos ahora. Sobre todo, Susana, tiene que ver con el destino, ¿vale? El destino de la atención, o sea, el destino, la diana de ese fármaco. Si es una herida en la piel, una herida superficial, una úlcera, una quemadura, ¿vale? O si el objetivo es llegar a la circulación, ¿de acuerdo? A los capilares sanguíneos. Esa sería la diferencia. ¿Está claro? ¿Sí? Venga, vamos a verlo. Venga, ventajas e inconvenientes. Hablamos de la vía, como os he dicho, vía transdérmica o percutánea. Es muy útil en pacientes que no pueden utilizar la vía oral. El fármaco llega directamente a la sangre sin pasar por la vía digestiva. Por tanto, volvemos a evitar ese filtro del hígado. ¿De acuerdo? Comodidad. Una vez colocado el parche, que es la principal vía de entrada de ese tipo de vía tópica, se libera la dosis exacta y de forma continuada, lo que mejora el cumplimiento terapéutico. ¿Vale? El paciente se coloca el parche de nicotina, ¿En qué más tipos de patologías se usan parches? ¿Alguien sabe? En patologías cardíacas, muy bien. También hay parches de morfina para calmar el dolor o en pacientes con cáncer, muy bien. Eso es, ¿vale? Pues tenerlo presente. La colocación de estos parches y la vía transdérmica mejora ese cumplimiento terapéutico, ¿vale? Evitamos que la persona, pues por ejemplo, se olvide de los fármacos o de tomarlo. Inconvenientes. Solo se pueden administrar fármacos que se absorben rápidamente a través de la piel y que no precisan de grandes concentraciones para producir su efecto. Hay riesgo de irritación de la piel y reacciones alérgicas locales. Eso también es así, ¿de acuerdo? Al colocar estos parches también puede haber irritación en la piel, porque al fin y al cabo llevan un pegamento, aunque está muy tratado y muy trabajado, pero pueden provocar en personas con pieles sensibles o pieles atópicas alteraciones. Por aquí nos preguntan también, ¿serían un ejemplo los parches anticonceptivos? Así es, también serían una vía de entrada tópica transdérmica percutánea. Muy bien, Susana. Muy bien. El fármaco, también como inconveniente, el fármaco se absorbe lentamente, por lo que tarda un tiempo, desde que se coloca el parche hasta que aparecen los niveles plasmáticos necesarios para que se produzca el efecto. Se utiliza principalmente en tratamientos crónicos o a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, las personas que sufren dolor crónico suelen utilizar este tipo de parches para paliar sus dolores, ¿de acuerdo? Porque se mantienen muy estables los niveles de fármaco a nivel plasmático. Cuesta un tiempo en que lleguen, pero luego se mantienen de manera muy estable. En el caso de aparecer una reacción adversa,
puede tardar un tiempo en desaparecer tras retirar el dispositivo. Cuando hablamos de reacción adversa, tiene que ver fundamentalmente con reacciones de la piel y rechazo pues eso, al tipo de pegamento generalmente que utiliza el parche para sujetarse. Vale. Bueno, fenomenal. Os recuerdo, ¿vale? Lo que hemos visto en la clase de hoy. Hemos hablado de los dos principales tipos de entrada de fármacos en nuestro organismo. Hemos hablado de vías indirectas o mediatas y de vías directas, inmediatas o parenterales. Hemos hablado de los 5 puntos a tener en cuenta antes de administrar un fármaco. No debemos olvidarlos, ¿vale? Cada uno que lo recuerde para sí mismo. Y dentro de las vías indirectas o mediatas hemos hablado de la vía oral, vía rectal, vía sublingual, vía inhalatoria o respiratoria y de las vías tópicas, de las cuales hemos tratado fundamentalmente de la vía transdérmica. Recordar que esta vía se utiliza fundamentalmente mediante parches que se colocan sobre la piel para poder mantener un nivel plasmático estable de medicamento. En la clase que veremos el mes que viene hablaremos de las vías directas, inmediatas o parenterales, que son la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea o hipodérmica, la vía intradérmica y luego otras vías parenterales como intraarterial, intracardíaca, intratecal, epidural, intraarticular, intraperitoneal e intraamniótica, ¿vale? Las veremos también hablando de ventajas y de inconvenientes. Muy bien, pues ahora vuestro turno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Contarme. Principalmente si Lourdes. Nos pregunta Lourdes si las formas farmacéuticas por vía transdérmica solo son los parches transdérmicos. Sí, es la principal vía de entrada de medicación por vía transdérmica. Sí, fundamentalmente son ellos. Vale. Pregunta Susana si los auxiliares de enfermería podemos ayudar dando la medicación de tipo inmediato bajo la supervisión del enfermero, pero el otro tipo nunca, ¿verdad? Sí. A ver, dentro de las funciones del auxiliar de enfermería, la administración de fármacos no es una de las tareas, pero sí la colaboración con el personal de enfermería o médico en su administración, ¿vale? Por ejemplo, en las vías inmediatas colaboraríamos en preparar los utensilios necesarios para esa administración. ¿De acuerdo? Y bueno, en los centros residenciales de mayores sí que es cierto que hay la medicación se preparar el personal de enfermería, se prepara en unidosis y luego el auxiliar simplemente la reparte, ¿vale? Eso es. Andrés dice que en su temario aparece cómo administrar un fármaco y cómo se deben poner. En principio, Andrés, esto es potestad siempre del enfermero o del médico, ¿vale? Pero tú debes conocer esas vías de administración y cómo se administran, porque deberás colaborar en su administración. En principio, dentro de tus funciones no está la de administrar fármacos, como tampoco está entre las funciones del auxiliar de enfermería. Pero sí debes conocer todas las vías de administración y cómo se utilizan, porque deberás colaborar en dicha administración. Por eso aparece descrito en vuestros temarios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que la semana que viene, bueno, el mes que viene, cuando os pregunte sobre las vías de administración, hablemos ya de vías mediatas y de vías inmediatas. Es importante tenerlo claro, tenerlo presente, y también sería muy conveniente que intentéis poner para vosotros, para vuestro estudio, ejemplos de cada uno de los tipos de fármaco. Vía oral, pues que pongáis un fármaco de administración por vía oral. Vía sublingual, que recordéis algún fármaco que se pueda administrar por esta vía, porque así es mucho más sencillo que el temario quede bien asentado.
Estupendo. Bueno, pues si os parece, dejamos hasta aquí la grabación y si tenéis alguna duda más, la comentamos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.